Buenos sábados, familia, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este su espacio, un libro y un café. Y hoy, por la misericordia de Dios, llegamos a la parte final de nuestro recorrido por Enfrente a sus gigantes de Max Lucado. Hoy vamos a compartir un poco acerca del capítulo 17 que titula Asuntos familiares. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, a lo largo de este recorrido hemos visto a David enfrentando a gigantes, derrotando enemigos, escapando de peligros y experimentando grandes victorias. Hemos contemplado su valentía en el campo de batalla. También hemos contemplado su confianza en Dios en los momentos más difíciles. También hemos visto su capacidad para levantarse después de profundas caídas. Pero hoy llegamos a una de las páginas más dolorosas de su historia. No vamos a encontrar a David enfrentando ejércitos. No vamos a mirar a David sosteniendo una espada o quizás dirigiendo una campaña militar. No. Hoy veremos a David enfrentando algo mucho más complejo. ¿Sí? Los conflictos dentro de su propia casa. Porque existen luchas que no se desarrollan en campos de batalla. Hay combates que ocurren detrás de las puertas de nuestros hogares. Hay lágrimas que nadie ve. Hay distancias emocionales que no aparecen en los informes de victoria. También hay familias que desde afuera parecen fuertes, pero por dentro están atravesando profundas dificultades. Y quizás muchos de nosotros podamos identificarnos con esa realidad. Tal vez alguien que nos escucha hoy o nos mira, sabe lo que significa convivir con tensiones familiares. Quizás alguien conoce el dolor de una relación quebrantada con un hijo. De pronto hay padres que sienten que perdieron la conexión con sus hijos. O a lo contrario, hijos que todavía llevan en el corazón palabras que nunca fueron dichas. Quizás esos abrazos que nunca llegaron. O esas conversaciones que nunca ocurrieron. La historia de David nos recuerda algo importante. Una persona puede tener éxito en muchas áreas de su vida y al mismo tiempo enfrentar grandes desafíos. Sí, esos grandes desafíos que nadie ve porque están dentro de su hogar. Ahora hablemos un poco de David, un rey envejecido,
llegamos ya a los últimos años de la vida de David. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 1, encontramos una escena muy distinta de aquella que vimos cuando era joven. Ya no es el pastor que corría por los campos de Belén. Ya no es el guerrero que avanzaba con valentía contra los filisteos. Ya no es el hombre que danzaba delante del arca del pacto con todas sus fuerzas. Ahora ya vemos a un anciano. ¿Y cómo es un anciano? Un hombre cansado, un hombre debilitado por los años. La Escritura nos dice que aunque lo cubrían con mantas, no conseguía calentarse. Su cuerpo obviamente ya estaba perdiendo vigor. Su energía se estaba agotando. Y mientras observamos esta escena, comprendemos una realidad que tarde o temprano alcanza a todos los seres humanos. ¿Sí? El tiempo pasa para todos, irremediablemente. La juventud parece eterna cuando la estamos viviendo. ¿Sí? Y ustedes dicen, ay, pero si parece que fue ayer que cumplí 18. Pero los años avanzan silenciosamente. Y un día nos damos cuenta que los hijos ya crecieron. Los padres envejecieron. Y las fuerzas ya no son las mismas. Las prioridades obviamente cambiaron. Y entonces comenzamos a mirar la vida desde otra perspectiva. David está llegando a ese momento. Ya no está construyendo su historia. Ahora está contemplando la historia que ya construyó. Y cuando una persona llega a esa etapa, suele hacerse muchas preguntas profundas. Como por ejemplo, ¿qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué legado dejo detrás de mí? ¿Qué recordarán mis hijos? ¿Qué permanecerá cuando yo ya no esté? Y aunque usted no lo crea, como decía un programa por ahí, son preguntas que no se responden ni con riquezas, ni con títulos, ni con logros. Son preguntas que tocan el corazón, porque al final de la vida, muchas veces lo más importante no son las conquistas públicas, sino las relaciones que nosotros cultivamos. Un padre que llora. Hay una escena particularmente conmovedora en la vida de David. Y la encontramos en 2 de Samuel 15:30. David sube al monte de los olivos llorando. Va descalzo
y tiene la cabeza cubierta. Camina en silencio mientras las lágrimas corren por su rostro. Y sabe, esta es una imagen profundamente humana. Y lo más impactante es la razón de ese llanto. Él no está llorando porque perdió una batalla militar. Él no está llorando porque una nación enemiga lo derrotó. No. Él está llorando porque su propio hijo se ha levantado contra él. ¿Sí? Absalón, su propio hijo. La persona a quien seguramente sostuvo en sus brazos cuando era pequeño. Aquel cuyo crecimiento observó de cerca. Aquel por quien seguramente oró todo el tiempo. Y ahora Absalón lidera una rebelión contra su padre. ¿Qué dolor tan profundo debe haber experimentado David? Porque yo creo que pocas heridas son tan difíciles como las que ocurren dentro de la familia. Porque de pronto las críticas de un extraño obviamente pueden doler, no digo que no. La traición de un enemigo puede lastimar. Pero cuando el conflicto surge entre personas que amamos, el impacto, créanme que llega a lugares mucho más profundos del corazón. Y es por esta razón que David llora. Y no estamos hablando de que solo está llorando como rey. Él en ese momento llora como padre, llora como hombre. Llora como alguien que está viendo cómo su familia se desmorona delante de sus ojos. Y quizás alguno de nosotros, de alguna manera, comprendemos ese tipo de lágrimas. Esas lágrimas que nacen cuando vemos a alguien que amamos tomando decisiones equivocadas. ¿Sí? Lágrimas que aparecen cuando las relaciones se fracturan. Lágrimas que expresan el dolor de aquello que no sabemos cómo reparar. Y cuando las decisiones dejan consecuencias, para que nosotros podamos comprender lo que está ocurriendo en la casa de David, debemos retroceder algunos capítulos. En 2 de Samuel 12, después del pecado de David, si recuerdan, ¿verdad? El pecado que cometió con Betsabé, la mujer que estaba casada con Urías, y luego el asesinato que cometió con Urías. ¿Recuerda que el profeta Natán anuncia una consecuencia dolorosa? Él dijo, la espada no se apartaría de su casa. Y obviamente estas palabras no fueron una maldición caprichosa. Fueron una advertencia
sobre el alcance que pueden tener nuestras decisiones. Porque créanme, ninguna decisión ocurre completamente aislada. Lo que hacemos afecta a quienes están cerca de nosotros. Nuestras palabras tienen mucho impacto. Nuestras acciones tienen demasiado impacto. Y nuestra forma de vivir deja huellas. Y esto aplica tanto para el bien como para el mal. Cuando un padre ama, esa influencia alcanza generaciones. Cuando una madre ora, muchas veces esa oración continúa dando fruto durante muchos años. Pero también es cierto que las decisiones, cuando son equivocadas, pueden producir consecuencias dolorosas. Y la Biblia no esconde esta realidad. Nos la muestra para que aprendamos. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante. ¿Sí? La gracia de Dios perdona el pecado. Pero muchas veces las consecuencias siguen su curso. David sí fue perdonado. Sin embargo, todavía tuvo que atravesar situaciones muy difíciles. Y lo peor era que estas decisiones difíciles eran dentro de su familia. Y no porque Dios hubiera dejado de amarlo, sino porque la vida tiene procesos que deben enfrentarse con humildad y dependencia del Señor. Hay una historia que duele. Y entre los acontecimientos más tristes de la familia de David, encontramos la historia de Tamar. ¿Quién fue Tamar? Tamar fue una víctima de una terrible injusticia por parte de su medio hermano Amnón. La escritura relata el hecho con sobriedad, pero el dolor que hay detrás de esta historia es inmenso. Una joven cuya dignidad fue atropellada. Una hija que necesitaba protección. Una mujer que necesitaba ser escuchada. Y en medio de toda esta situación aparece algo que llama profundamente la atención. ¿Y saben por qué? Porque David se enojó. David se indignó, pero no actuó con la firmeza necesaria. Y saben, ese silencio tuvo consecuencias. Hay momentos en los que el silencio, créanme, es muy sabio. Pero hay momentos en los que callar también
evita conflictos innecesarios. Pero, ¿qué de esos momentos en que los silencios dejan a las personas solas en medio de su sufrimiento? Tamar necesitaba justicia. Tamar necesitaba apoyo. Tamar necesitaba sentir que no estaba sola. Y muchas veces, cuando las personas atraviesan momentos difíciles, lo que más necesitan no son discursos, ni esa parlotería elaborada. Lo que necesitan es presencia. Necesitan ser escuchadas. Necesitan alguien que permanezca cerca. Necesitan sentir que importan. Y la historia de Tamar nos recuerda la importancia de estar presentes para quienes están sufriendo. Sí, porque una palabra oportuna puede traer gran consuelo. Absalón después de ver la tragedia que afectó a Tamar, cambió la historia familiar de David. ¿Sí? Porque continúa descendiendo por un camino cada vez más doloroso. Y es que entre todos los hijos del rey, Absalón fue quien llevó más profundamente aquella herida. Él vio el sufrimiento de su hermana y vio la falta de justicia, vio el silencio, y aunque exteriormente parecía guardar la calma, en su interior comenzó a crecer algo muy peligroso: el resentimiento. Hay emociones que cuando no son llevadas delante de Dios, terminan ocupando espacios que nunca debieron ocupar. La tristeza puede transformarse en amargura. La decepción puede convertirse en dureza. Y el dolor puede terminar gobernando nuestras decisiones. Y lamentablemente, eso fue lo que ocurrió con Absalón. Durante años alimentó el deseo de vengarse. Él no buscó restauración. Él no buscó reconciliación. Él no buscó sanar. Él decidió tomar la justicia en sus propias manos. Y cuando el ser humano intenta ocupar el lugar que le corresponde a Dios, las consecuencias suelen ser devastadoras. Absalón terminó asesinando a Amnón. Y lo que comenzó como una herida
terminó convirtiéndose en una tragedia aún mayor. Y así sucede muchas veces. Cuando una situación no es tratada correctamente, rara vez permanece igual. Rara vez sana. O se profundiza. O encuentra restauración. O sigue extendiendo su alcance. Por eso la Biblia nos invita constantemente a llevar nuestras cargas delante del Señor. Y no porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque Dios es el único capaz de impedir que ese dolor gobierne nuestra vida. Más adelante encontramos un detalle que revela la condición de la relación entre David y Absalón. En 2 de Samuel 14:28 leemos que Absalón permaneció 2 años en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Imagínense, 2 años. Es una frase breve de 2 palabras, pero profundamente triste. 2 años viviendo en la misma ciudad. 2 años respirando el mismo aire. 2 años compartiendo el mismo reino. Y aún así, sin encontrarse, sin hablar, sin acercarse, sin reconciliarse. Muchas veces pensamos que la cercanía física garantiza la cercanía emocional. Pero no siempre es así. Hay personas que viven bajo el mismo techo y sin embargo están separadas por enormes distancias del corazón. Hay matrimonios que comparten incluso la misma cama, pero ya no comparten. Ya no comparten pensamientos, ya no comparten opiniones. Hay padres de hijos que se ven absolutamente todos los días, pero hace mucho tiempo dejaron de conocerse realmente. Hay familias enteras que funcionan como, digamos, como una organización eficiente, pero no como un hogar lleno de amor. Y la relación entre David y Absalón parece reflejar esa realidad. ¿Había proximidad geográfica? Claro que sí. Pero no había conexión emocional. Y cuando la distancia emocional se prolonga demasiado tiempo, otros sentimientos comienzan a ocupar ese espacio.
Y ustedes dirán, ¿qué clase de sentimientos? La sospecha, la frustración, la incomprensión, la amargura. Y por eso créanme que es tan importante cultivar encuentros genuinos, escuchar activamente, conversar sinceramente, preguntar con intención, compartir tiempo de calidad, mirar a los ojos. Porque el amor no solo se siente, también se debe demostrar. Una familia numerosa, pero profundamente compleja, es la que tenía David. Y en 2 de Samuel 3, 2 al 5, encontramos una lista de hijos nacidos de David. Y a primera vista, parece simplemente un registro genealógico. Pero saben, detrás de esos nombres existe una realidad mucho más compleja. David tuvo varias esposas y cada esposa representaba dinámicas familiares distintas. Eran diferentes hogares, diferentes relaciones, diferentes expectativas, diferentes problemas, diferentes tensiones. La familia real era realmente numerosa, pero así como numerosa, también era complicada. La Biblia nunca presenta la poligamia como el diseño ideal de Dios. Y de hecho, muchas de las historias que se relacionan con ella muestran demasiado conflicto. Hay rivalidades, hay mucho sufrimiento. Desde el principio, el corazón de Dios para el matrimonio fue la unidad. Un hombre y una mujer, caminando juntos en fidelidad, en amor y en compromiso. Por eso la historia de David nos recuerda que las decisiones que parecen convenientes en un momento pueden traer dificultades más adelante. ¿Por qué? Porque inmediatamente no vemos lo que está mal. Y también nos recuerda algo importante para nuestros días. ¿Sí? Una familia saludable no se construye únicamente con vínculos biológicos. No. Se construye con presencia. Se construye con dedicación. Se construye con conversaciones profundas. Se construye con un amor constante. Se construye con dirección espiritual. Porque un hogar no se fortalece simplemente porque las personas compartan un apellido. Se fortalecen cuando comparten la vida misma. El regalo de la familia
es algo hermoso, es algo maravilloso. Y yo creo que en este momento debemos parar un momentito y reflexionar. Porque vivimos en una época donde muchas veces el éxito se mide por los logros profesionales. Se mide por los ingresos económicos. O se mide por el reconocimiento social. Pero la palabra de Dios nos recuerda que la familia sigue siendo uno de los regalos más valiosos. ¿Sí? Un regalo maravilloso que el Señor nos ha confiado. Cuando Dios entrega un esposo, cuando Dios entrega una esposa, no está entregando simplemente una compañía. Está confiando una vida para honrar, una vida para amar, una vida para cuidar. Y cuando Dios concede hijos, no está entregando solamente una responsabilidad. Está poniendo en nuestras manos corazones que necesitan guía, que necesitan ejemplo, que necesitan dirección. Los hijos obviamente necesitan alimento para crecer físicamente. Pero ¿saben? También necesitan palabras que afirmen su valor. Necesitan corrección cuando se equivocan. No agresión, corrección. Necesitan atención. No necesitan ser el centro de atención. Necesitan atención. Necesitan tiempo. Necesitan sentirse vistos. Necesitan saber que son amados. Porque muchas veces las necesidades más profundas no son materiales, son emocionales, son espirituales. Un hijo puede tener muchas cosas. Sí, podemos desvivirnos, levantarnos a las 3 de la mañana y acostarnos a las 12 de la noche para darles todo lo que ellos necesitan, todo lo que ellos quieren y aún más. Pero aún así ellos se van a sentir solos, porque ellos pueden recibir regalos infinitos, carísimos, pero ellos lo que anhelan es una conversación. Puede tener comodidades y aún así necesitar el abrazo de papá, el abrazo de mamá. Por eso el amor debe hacerse visible, debe expresarse. Hay que demostrar que amamos a nuestros hijos y debe cultivarse cada día. Y es por eso que el amor debe hacerse visible. Sí, expréselo todo el tiempo, demuéstreselo todo el tiempo, cultive cada día ese hermoso sentimiento de amor. ¿Saben? Cuando el liderazgo del hogar se debilita, como observamos en la historia de David, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo un hombre tan cercano a Dios enfrentar tantas dificultades familiares?
Y la respuesta no es sencilla. Probablemente hubieron múltiples factores. De pronto fueron las responsabilidades del reino, las guerras constantes, las presiones de liderazgo, los errores personales, las consecuencias de esas decisiones equivocadas. Todo eso influyó. Pero también parece existir una dificultad para enfrentar algunos conflictos. Sí, esos conflictos familiares, con la firmeza y la cercanía necesarias. Y aquí encontramos una enseñanza para todos, ¿sí? Para todos nosotros. Nadie puede reemplazar completamente el papel que Dios ha asignado dentro del hogar. El que es papá tiene que ser papá, la que es mamá tiene que ser mamá, el que es hermano tiene que ser hermano. El liderazgo espiritual de los padres importa. La presencia emocional importa. La guía amorosa importa. Y no se trata de controlar, no se trata de imponer, se trata de acompañar, se trata de guiar, se trata de orientar, se trata de estar presentes, porque cuando los espacios importantes quedan vacíos, es triste, pero alguien más intentará llenarlos. Y no siempre será de una manera saludable. Absalón terminó ganando influencia sobre muchas personas, porque había necesidades que no estaban siendo atendidas. Y eso sigue ocurriendo hoy. Cuando la verdad se ausenta, cuando la confusión ocupa su lugar, cuando el amor se va debilitando, cuando otras voces comienzan a influir, cuando la presencia desaparece, otros llenan ese vacío. Por eso nosotros necesitamos hogares donde Cristo sea el centro, donde Cristo sea su todo. Hogares donde la fe no sea solo una conversación del domingo, sino que sea una realidad cotidiana, del día a día, del momento en momento. El ocaso de un rey, al acercarnos al final de la vida de David, encontramos nuevamente aquella imagen del anciano debilitado. El hombre que una vez fue temido por los ejércitos, a estas alturas con el tiempo ya necesita ayuda para realizar actividades sencillas.
Y ahí es donde nos damos cuenta que la vida tiene esa manera de recordarnos que nuestra fuerza es limitada. Y quizás en esos momentos finales, David tuvo tiempo para recordar muchas cosas. Entre ellas, las victorias que obtuvo, las canciones que compuso, que le compusieron, los milagros que miró, las promesas cumplidas. Pero probablemente también recordó todos sus errores. Momentos que creo yo que habría querido manejar de otra manera. Conversaciones que habría deseado tener. Decisiones que de pronto quiso corregir o hubiese querido corregir. Porque todos los seres humanos llegamos a esos momentos donde comprendemos que algunas oportunidades ya no regresan. Por eso es tan importante vivir con sabiduría mientras tenemos tiempo. Recuerde que el tiempo no se detiene. Y como dice la palabra, nuestra vida es como la neblina. Hoy está y mañana ya no. Amar mientras podemos. Perdonar mientras podamos perdonar. Escuchar mientras podamos escuchar. Abrazar mientras se puede abrazar. Decir te amo mientras las personas todavía pueden escucharlo, pueden sentirlo. Créanme que hay gente que se le hace difícil un abrazo, una palabra de aliento, peor aún un te amo. No tenemos que esperar años para expresar lo que el corazón necesita decir hoy. ¿Saben? La historia de David nos deja una enseñanza. ¿Cómo les explico? Una enseñanza tenaz, porque es profundamente humana. Los mayores desafíos no siempre vienen de afuera. Muchas veces surgen dentro de los lugares que más amamos. Por eso el Señor nos invita hoy a examinar nuestro corazón. Y piensa en estas preguntas que te voy a hacer. ¿Cómo estamos cuidando nuestras relaciones? ¿Cómo estamos tratando a nuestra familia? ¿Cómo estamos administrando el regalo de las personas
que Dios ha puesto a nuestro lado. Tal vez algunos necesiten recuperar esas conversaciones que han perdido. Quizás otros necesiten pedir perdón. Tal vez alguien necesite ofrecer perdón. De pronto hay padres que necesiten acercarse más a sus hijos o viceversa. Hijos que necesitan dar el primer paso hacia la cercanía, hacia la reconciliación. Pero saben, como siempre hay una buena noticia, y es que Dios sigue obrando en las familias. Sigue restaurando vínculos, sigue acercando corazones. ¿Sí? Sigue haciendo posible lo que parecía imposible. Porque donde el amor de Cristo gobierna, siempre existe esperanza. Ninguna historia está demasiado rota para su gracia. Ninguna relación está demasiado lejos para su poder. Ningún corazón está demasiado endurecido para su obra. Esa obra hermosa, esa obra transformadora. Y mientras contemplamos a David en medio de esos desafíos, de su hogar, descubrimos una realidad que alcanza a todos los seres humanos. No solamente sufrimos por los errores que cometemos, también sufrimos por aquellos sueños nobles que nunca llegamos a realizar. Y David conoció ambas experiencias. ¿Sí? Conoció el peso de decisiones equivocadas. Pero también conoció el dolor de los anhelos que parecían correctos y que aún así no llegaron a cumplirse. Porque créanme que algunas de las pruebas más difíciles no nacen del fracaso. Nacen cuando hacemos planes, porque todos vivimos haciendo planes. Esos planes sinceros,
esos planes de bien para nuestra familia, para nuestra vida. Y oramos con fe, trabajamos con dedicación. Y sin embargo, Dios responde de una manera diferente a la que nosotros esperamos. Y precisamente allí nos lleva el siguiente capítulo. Y aquí ya no veremos a David como padre. Ahora lo veremos como un hombre que tuvo que aprender una de las lecciones más profundas de la vida. Sí, porque hay lecciones profundas de la vida espiritual que no se aprenden de buena manera. Confiar en Dios incluso cuando el sueño del corazón recibe una respuesta distinta de la que nosotros esperamos. Vamos a entrar entonces en el capítulo 18, que lleva por título Esperanzas destrozadas. Y hay momentos en la vida en los que el dolor no viene por una derrota, no viene por un fracaso, no viene por un error que hayamos cometido. Hay ocasiones en las que el sufrimiento aparece cuando algo bueno, noble y sincero no sucede como nosotros esperábamos, ¿sí? Son esos momentos en los que estamos orando con fe. Esos momentos en los que estamos trabajando con dedicación. Esos momentos en los que nos estamos esforzando con todo nuestro corazón. Y aún así, las puertas no se abren. Y aún así, los planes cambian. Y aún así, los tiempos se alargan. Y aquello que parecía tan claro termina tomando otro rumbo. Y esta es una de las pruebas más difíciles para la fe. Porque resulta más sencillo comprender las consecuencias de los errores que uno comete que aceptar la negativa de Dios frente a un deseo legítimo, a un deseo hermoso. Y David conoció esa experiencia. Miren, después de años de servicio, después de años de lucha, después de años de sacrificio, después de años de fidelidad, había un sueño que ocupaba un lugar muy especial en su corazón. Él quería construir un templo para Dios. Él no estaba buscando fama.
Él no estaba buscando reconocimiento. Él no buscaba engrandecer su nombre. Su único deseo era honrar al Señor. Y sin embargo, Dios respondió de una manera que él nunca lo hubiera imaginado. Un sueño nacido del amor. Y en Primera de Crónicas 28:2 dice: David expresa el profundo anhelo que había guardado durante años. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Y estas palabras revelan algo hermoso. David amaba con todo su corazón a Dios. Y ese amor producía en él el deseo de ofrecer lo mejor para Dios. Y durante mucho tiempo había vivido en un palacio, mientras el arca permanecía en una tienda. Y aquello inquietaba el corazón de David. Por eso soñó con construir un lugar digno para la presencia del Señor. Había preparado materiales, había reunido los recursos necesarios, había organizado cada uno de los detalles. Y humanamente parecía que todo estaba listo. Pero entonces llegó una respuesta inesperada. Dios le dijo no. Y no porque el proyecto fuera malo. No porque David estuviera actuando con egoísmo. No porque el sueño fuera equivocado. Simplemente fue porque ese no era el plan de Dios para él. Y aquí aparece otro gigante, el gigante del no. Muchos saben enfrentar la oposición, muchos saben luchar cuando aparecen obstáculos, pero pocos saben enfrentar el no de Dios. Porque cuando Dios cierra una puerta, nuestras emociones son puestas a prueba. Y ahí surgen preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto esfuerzo? ¿Por qué si mis intenciones eran buenas? Y aunque no siempre encontramos respuestas inmediatas, la fe madura aprende algo importante. Dios sigue siendo bueno todo el tiempo, incluso cuando no entendemos sus decisiones. La confianza verdadera
no se demuestra, perdón, cuando Dios dice sí. La confianza verdadera se revela cuando Dios responde de manera diferente a lo que nosotros estábamos esperando. Cuando el cielo responde distinto, es algo que nos mueve. Ahora les digo yo, imaginemos por un momento el corazón de David. Había dedicado años a ese proyecto. Él había visualizado el templo. Y claro, había soñado con verlo terminado. Había imaginado el día en el que el pueblo podría ir a adorar ahí. Y ahora debía aceptar que no sería él quien lo construiría. Obviamente no era fácil. Sin embargo, David hizo algo extraordinario. No permitió que la decepción se transformara en amargura. Y no permitió que la frustración gobernara su corazón. No. Él aceptó la voluntad de Dios. Y créanlo o no, eso requiere una madurez espiritual profunda. Porque hay personas que solo sirven mientras todo ocurre como ellas quieren. Pero los hombres y mujeres que caminan cerca del Señor aprenden a obedecer, incluso cuando no entienden completamente el camino. Y mire, esto me lleva a pensar en que la historia de David no es la única. La Biblia contiene otros ejemplos de personas que también recibieron respuestas difíciles. Ahora les pido que pensemos en Moisés. Durante décadas condujo al pueblo de Israel. Y a él le tocó muy difícil, porque él soportó las críticas, enfrentó desafíos enormes, intercedió por la nación una y otra vez. ¿Y cuál era su sueño? Su sueño era entrar en la tierra prometida. Pero Dios solo le permitió verla desde lejos y no le dejó entrar en ella. Humanamente parece difícil de entender. Sin embargo, Moisés aceptó que el propósito de Dios era mucho más grande que sus deseos. Que esos deseos personales, de esos deseos que están en nuestro corazón. Él no entró en Canaán, pero preparó a la generación que sí lo haría. Y eso también fue parte de su llamado.
Recordemos a Pablo y las puertas que se le cerraron. Mire, en Hechos 16, el apóstol Pablo quiso ir a predicar en determinadas regiones, pero el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Sí? Intentó avanzar y las puertas se cerraron. Intentó nuevamente y las puertas permanecieron cerradas. Y entonces Dios le mostró una dirección diferente. Macedonia. Y lo que parecía un rechazo era una redirección. Lo que parecía una pérdida era una nueva asignación. Porque cuando Dios cierra una puerta, nunca deja de dirigir a sus hijos. Nunca los deja a la deriva. Y llegamos más adelante y hablemos del ejemplo más profundo de todos. Nuestro amado Jesús en Getsemaní. La noche antes de la cruz, el peso de la humanidad descansando sobre sus hombros. La agonía del sacrificio acercándose. Y entonces pronuncia una oración conmovedora. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Era una petición sincera. Era una expresión real porque él estaba sufriendo. Pero el Padre respondió de otra manera. La cruz no podía ser evitada. Y gracias a esa obediencia, hoy existe salvación para ti, para mí, para todos nosotros. El dolor de aquella respuesta produjo la esperanza de cientos de millones y millones. Volvamos a David. Y aunque no construiría el templo, decidió participar en la obra. ¿Qué hizo? Preparó los materiales, organizó los recursos, instruyó a su hijo Salomón y dejó todo listo. David comprendió algo que muchos tardamos años en aprender. Hay proyectos que nosotros comenzamos, pero otros los van a terminar. Hay semillas que nosotros sembramos, pero cuya cosecha veremos desde la eternidad. Hay sueños que Dios pone en nuestro corazón, no para que los completemos,
sino para que demos el primer paso. Y eso también tiene valor. Sí, tiene un valor inmenso delante de Dios. Quizás hoy alguien está enfrentando una puerta cerrada. Tal vez hay un proyecto que no avanzó. Una oportunidad que desapareció. Una meta que no se cumplió. Una respuesta que nunca llegó. Y el corazón sigue preguntándose ¿por qué? Querido amigo, querida amiga, permíteme recordarte algo. La negativa de Dios nunca significa ausencia de amor. El Señor ve más lejos de lo que nosotros podemos ver. El Señor comprende aquello que todavía nosotros no entendemos. Y aunque hoy el camino parezca confuso, Él sigue guiando cada uno de nuestros pasos. A veces el propósito no consiste en alcanzar el sueño, ¿no? A veces el propósito consiste en convertirnos en la persona que Dios quiere formar mientras caminamos hacia ese sueño. Y después de aprender que Dios no siempre responde como nosotros queremos, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo seguimos avanzando cuando los planes cambian? ¿Cómo mantenemos la fe cuando la vida nos deja preguntas sin resolver? Y saben, David sí encontró la respuesta, recordando una experiencia que había marcado toda su existencia. Antes de ser rey, antes de los triunfos y obviamente antes de las pérdidas, de los errores y de los sueños, hubo un día en que se enfrentó a un gigante. Y aquella victoria se convirtió en una lección para toda la vida. Porque los gigantes cambian de nombre. Pero Dios sigue siendo el mismo. Hermoso, ¿verdad? Y así llegamos al capítulo 19. El título es Derribe a Goliat.
Y los gigantes no siempre llegan con espada en la mano, ni con armadura visible. No. Muchas veces se presentan de forma silenciosa, disfrazados de pensamientos, disfrazados de preocupaciones, disfrazados de temores internos, o quizás disfrazados de circunstancias que parecen imposibles de cambiar. A veces no gritan, pero créanme que pesan. Y no siempre atacan de inmediato, pero sí desgastan. Y poco a poco pueden ocupar el centro de nuestra atención. ¿Sí? Hasta hacernos olvidar quién está con nosotros. La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo, es un reflejo de las batallas que cada ser humano enfrenta en su interior. Porque realmente todos en algún momento nos encontramos frente a frente con algo que parece demasiado grande. Sí, demasiado grande para nosotros. El enfoque correcto es que David no fue el más fuerte, no fue el más experimentado, no fue el mejor equipado. Pero saben, tenía algo que marcó la diferencia: su enfoque. Mientras otros veían el tamaño del enemigo, David recordaba el tamaño de nuestro Dios. Y cuando el miedo paralizaba a los soldados de Israel, David, ¿qué hacía? Recordaba las veces que Dios ya había sido fiel. Jehová, que me libró de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 17:37. David no improvisó su fe en el campo de batalla. La había cultivado en lo secreto. La había cultivado en la soledad. La había cultivado en el cuidado de las ovejitas. Y llegamos al punto de hablar de las 5 piedras de David. Porque no fue solamente al encuentro de Goliat sin preparación. Él tomó 5 piedras del arroyo. ¿Sí? Pero más allá de lo físico, estas piedras representaban principios espirituales. Sí.
La primera piedra era la del recuerdo. ¿Sí? Recordar lo que Dios ya hizo y sostiene la fe para lo que viene. El mismo Dios que ayudó ayer sigue siendo fiel hoy. La segunda piedra es la piedra de la oración. La batalla no comienza en el valle, comienza en la presencia de Dios. La oración no es una reacción desesperada, es una preparación espiritual. Por nada estéis afanosos, nos dice Filipenses 4:6. La tercera piedra, la piedra de la prioridad. David no colocó en el centro el problema, colocó a Dios en el centro. Y cuando Dios ocupa el primer lugar, el temor pierde autoridad. La cuarta piedra, la piedra de la pasión. David no peleaba solo por su supervivencia. Él peleaba por el honor de Dios. Su motivación era espiritual, no era egoísta. Y la piedra número 5, la piedra de la persistencia. Goliat no cayó por emoción, cayó por perseverancia. La fe verdadera no se rinde en el primer intento. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y este versículo está en Santiago 4:7. El momento decisivo cuando David avanzó hacia Goliat, él no lo hizo con miedo. A él el miedo no le dominaba el corazón. Él lo hizo con convicción. Tomó la onda, colocó la piedra y declaró una verdad espiritual que sigue resonando hasta hoy. La batalla es ¿de quién? La batalla es del Señor. Ese no fue un discurso motivacional. Esa fue una declaración de dependencia absoluta. Y en ese instante, un gigante que parecía invencible cayó. Y no porque David fuera extraordinario, sino porque Dios es poderoso. Y con esto llegamos al epílogo de nuestro libro. Y el título es Lo que comenzó en Belén. Y en esta parte el libro nos habla de que todo comenzó mucho antes de Goliat. Comenzó en Belén, en lo oculto, en lo sencillo, en lo cotidiano. Allí donde nadie aplaudía, allí donde nadie miraba, allí donde un joven cuidaba ovejas y aprendía a confiar en Dios.
Pero la historia no termina en Belén. Se extiende hasta un pesebre en Belén Mayor, donde no nació solo un rey, nació nuestro Salvador. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 1:21. Jesús no solo enfrentó gigantes externos, Él enfrentó el mayor gigante de la humanidad. ¿Cuál fue? El pecado y la muerte. ¿Sí? El pecado y la muerte. ¿Y los venció en dónde? En la cruz del Calvario. Cristo, el vencedor final, en la cruz. El mundo vio debilidad, pero el cielo estaba ejecutando victoria. Dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esto lo encontramos en Isaías 53:5. Y cuando todo parecía terminar en derrota, ocurrió lo imposible. La tumba quedó vacía. La muerte no pudo retenerlo. El poder del pecado fue quebrado. Y hoy, ese mismo Cristo sigue obrando. ¿Eso no es hermoso? ¿Es o no es maravilloso? Nuestro amado Cristo, digno de toda gloria y de toda honra. Y así vamos llegando ya al final. Y al mirar todo este recorrido, vemos la vida de David desde distintas perspectivas. En su familia encontramos el dolor de las relaciones quebrantadas. En sus sueños vemos el desafío de aceptar la voluntad de Dios. Y aunque a veces esa voluntad no coincide con la nuestra, pero hay que aceptarla. Lo miramos en sus batallas, descubriendo la importancia de enfrentar los gigantes con fe. Y finalmente, en Cristo encontramos la respuesta definitiva a todas nuestras luchas. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, y ustedes tienen razón. También fue un hombre con limitaciones. Jesús es el Hijo perfecto de Dios, sin error, sin falla, sin pecado. David venció a Goliat, pero Jesús venció lo que ningún ser humano podía vencer. Por eso, este mensaje no trata de la fuerza de David, trata de la fidelidad de Dios. Ha sido un tiempo maravilloso, de pronto un tanto largo, pero era necesario. Este libro es hermoso, nos da mucho para analizar. Adquiéralo
en su librería de confianza y léalo. También, como siempre le digo, puede usted respaldarse con los videos que aquí quedan en YouTube. Pero haga un hábito, no solo de leer los libros, lea la Biblia. La Biblia es hermosa, tiene todo para nosotros. Es nuestra autoridad. Es nuestro manual de vida, aunque suena un poquito como fácil, pero es muy difícil llevar a cabo todo lo que está en la palabra de Dios. Pero no es imposible, no se asuste. Vamos a orar. Amado Señor, Padre bueno, hoy llegamos delante de ti, Señor, con gratitud en el corazón. Gracias por enseñarnos a través de la vida de David, que tú trabajas en medio de nuestras fortalezas, pero también trabajas en medio de nuestras debilidades, Señor. Te entregamos nuestras familias. Por favor, Señor, restaura donde haya distancia, sana donde haya dolor, une donde haya separación, Señor. Danos sabiduría para amar con paciencia, para corregir con amor, Señor, y para acompañar con presencia. También, amado Padre, aquí están nuestros sueños. Te los entregamos, Señor. Aquellos que se cumplieron y aquellos que no. Enséñanos, Señor, a confiar en tu voluntad, aun cuando no la comprendamos. Ayúdanos a aceptar tus no con fe madura, sabiendo que tú siempre estás obrando para nuestro bien. Señor, hoy sabemos que no hay gigantes más grandes que tu poder. Levanta, Señor, nuestra fe cuando esté débil, amado Padre. Fortalécenos. Fortalece nuestro corazón, Señor, cuando esté cansado. Danos nuevas fuerzas, amado Padre. Y recuérdanos que no peleamos solos, Papito bendito. Tú estás con nosotros. Gracias te damos por ese maravilloso sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias por nuestro amado Salvador Jesús. Gracias porque en Él tenemos victoria, Señor, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el temor, sobre la oposición espiritual, Señor. Hoy sabemos que nuestra confianza solo está en ti, Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino en tu gracia infinita, Señor. Gracias te damos por todo lo bueno que eres, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te agradecemos. Amén y amén. Hemos llegado al final de este recorrido, pero no se pongan tristes, porque la vida espiritual no termina aquí. Lo que hemos aprendido sobre los gigantes nos llevan a una pregunta más profunda. ¿Cómo vivimos una vida constante de victoria espiritual? ¿Sí? ¿Cómo mantenemos una fe firme en el día a día? ¿Cómo crecemos en nuestra relación con Dios de forma práctica, de forma constante? Y en nuestro próximo estudio entraremos en un nuevo camino. ¿Sí? Les presento a nuestro nuevo compañero de viaje. Disciplinas espirituales
para la vida cristiana. Un recorrido donde aprenderemos prácticas esenciales que fortalecen el alma. La oración constante, la lectura de la palabra, la adoración, el ayuno, la obediencia diaria y la vida guiada por el Espíritu Santo. Porque vencer un gigante es importante, pero aprender a caminar con Dios cada día, créanme que es esencial. Te invito a acompañarme en esta nueva etapa. Será un tiempo de crecimiento, será un tiempo de madurez, un tiempo de profundidad espiritual. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su presencia te acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo que tomas para escucharnos, para mirarnos. Y sobre todo, gracias damos a Dios por este espacio donde aprendemos juntos, donde maduramos juntos, donde fortalecemos nuestra fe. Que tengan un bonito fin de semana. Ámense los unos a los otros, compartan tiempo de calidad, creen bonitos recuerdos y recuerden que Dios les ama con amor infinito, y aquí en un libro y un café también. Nos vemos.